Y vamos a continuar el día de hoy con el estudio de los ángeles, que se denomina la angelología. ¿Ya? Bueno, hemos analizado ya varias semanas este tema. Estamos viendo parte de la clasificación, vimos los orígenes, vimos también la naturaleza. Y comenzamos ya hace un par de semanas a ver el primer grupo de ángeles que se describen, que son los ángeles santos de Dios, que son aquellos 2/3 que se mantuvieron fieles a Dios y no se rebelaron junto con Satanás. ¿Ya? Vimos algunos de sus atributos, vimos algo del aspecto de la residencia para que entendamos este concepto bíblico del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y lo que vimos la semana pasada fue ya entrando de lleno a lo que es la organización de estos ángeles. Esto de la organización es común para los ángeles santos de Dios y también para los ángeles caídos, ¿ya? En la Biblia no se especifica en ninguna parte que los ángeles caídos perdieron oposición o poder. De hecho, vemos que mantienen este concepto jerárquico, pero obviamente en una forma maligna, ¿ya? Ahora, la Biblia describe, sin duda alguna, que existe una descripción, una jerarquización, porque usa palabras como tronos, principados, potestades. Sin embargo, ninguna de esas, definiciones o detalles que da, nos da una fórmula, por así decir, para resistirlo, ¿ya? Desgraciadamente existe tanta literatura sobre esto que no tiene base bíblica y uno puede encontrar libros que hablan, por ejemplo, de la forma de resistir un dominio, un principado, y la verdad que la Biblia no enseña eso, ¿ya? Lo que la Biblia enseña es que todos nosotros, como hijos de Dios, contamos con la armadura que está en Efesios capítulo 6, ¿no es cierto?, que es la que nos protege de cualquier ente maligno y describe cada uno de las piezas de esta armadura de manera específica, cómo es que nos ayuda a resistir incluso hasta Satanás, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la jerarquía no es tema, por así decir, en relación a lo que Dios nos permite resistir por medio de esta armadura, ¿ya? Entonces dice resistir. Recuerden que nosotros no debemos ni desafiar las huestes malignas, ni involucrarnos con ellas, ¿no es cierto? Sino que lo que debemos hacer es resistirlas, ¿ya? Dentro de esta organización vimos una clasificación o la clasificación de los ángeles de acuerdo a descripciones hasta cierto punto físicas. No se olviden que las materializaciones no necesariamente, como alguien me decía, los ángeles son solamente hombres. No, los ángeles no tienen un sexo determinado, ¿no es cierto? Los ángeles aparecen o se manifiestan o se materializan como varones, ¿ya? Pero ya explicamos la razón de por qué era así. Recuerden que ellos se van a relacionar con el ser humano, por lo tanto aparecen en forma de ser humano. Ahora bien, dentro de esta clasificación veíamos los serafines, los querubines y los seres vivientes, que es un grupo que a la luz de lo que estudiamos cada uno de los pasajes y muchos más, nos dimos cuenta que serafín, o lo que se determina por la Escritura es que serafín, más que un tipo de ángel, es una forma en cómo el profeta Isaías, que es el único lugar donde aparece la palabra serafín, que significa ser ardiente, ¿no es cierto? Es una descripción desde Isaías hacia lo que vio, ¿no es cierto? Él no supo explicar, entonces vio un ser que no lo pudo definir desde el punto de vista anatómico ni de criatura, y entonces dice era un ser ardiente, un ser como fuego, ¿ya? Sin embargo, querubín sí es una nomenclatura dada por Dios. Recuerden ustedes que cuando Moisés construye el arca, se le ordena diseñar 2 querubines de oro y se le da el nombre querubín propiamente tal, e incluso en las cortinas que separaban el lugar santo del Santísimo, también se le dijo que diseñara querubines. ¿Ya? Ezequiel también determina que aquellos seres alados que se le aparecieron en la figura del trono de Dios eran querubines. Entonces, querubines y serafines vendrían a ser lo mismo, aparentemente, no podemos dar certeza a eso.
Hay diferencia, los serafines, o en el caso de los serafines que describe Isaías, aparecen con 6 alas, ¿ya? Hay querubines que aparecen con 4 alas y en otra oportunidad aparecen con 6 alas. Entonces, estaríamos frente al mismo tipo de ángel. Y los seres vivientes, que es una nomenclatura que principalmente aparece en el libro de Apocalipsis, obedece al hecho de una definición de Juan, en este caso Juan el apóstol, hacia lo que ve. Recuerden ustedes que no podían dar una definición, porque entonces se parece como a esto, tenía alas como, y siempre están utilizando ejemplos de su propia experiencia y de su propia información, ¿no es cierto?, para describir algo que obviamente no encaja en ninguno de los patrones que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces él llama seres vivientes, pero vemos que esos seres vivientes tienen las mismas características de serafín y querubín. Entonces, en resumen de esta primera sección que vimos la semana pasada, los querubines, serafines y seres vivientes serían la misma criatura, el mismo tipo de ángel. Dicho sea de paso, son los únicos ángeles a los cuales se les describe alas, 4 o 6, nunca 2, ¿ya? Después hablamos de los arcángeles y los ángeles. Y acá sí, efectivamente, el arcángel con el prefijo arc determina una autoridad y es una palabra o es un prefijo que tiene principalmente una utilización en el lenguaje castrense o militar. Por lo tanto, está hablando de un cierto rango frente a los ángeles, ¿ya? A los ángeles. Entonces, arcángeles y ángeles son los que se relacionaron directamente con los seres humanos en el proceso de la escritura de la Biblia, ¿ya? Lo que vamos a ver y seguir viendo ahora es ¿no es cierto?, lo que corresponde a las funciones o qué hacen los ángeles o qué hicieron a lo largo de todo el proceso de la escritura. Ahora bien, una cosa que es importante, la actividad de los ángeles que aparece registrado en la escritura está directamente relacionada. Todas sus funciones, todas sus misiones están relacionadas con los eventos que estarían y que están registrados en la Escritura. No existe posteriormente actividad de ángeles similares a las que vemos en la Escritura. El apóstol Pablo dice incluso, ¿no es cierto?, que si un ángel del cielo o cualquier tipo de criatura de estas características se aparece y les dice otra cosa que no es el evangelio que está ya dado, ¿no es cierto?, entonces no es un ángel, sino que no es un ángel de Dios, sino que es un demonio, ¿ya? Lo que no significa que los ángeles continúan operando en el mundo invisible, tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás, pero no en forma de revelación, ¿no es cierto?, porque no hay nueva revelación y seguramente bajo ningún punto de vista en un concepto de materialización, ¿ya? Bien, veamos Hebreos capítulo 1, versículo 7 y Hebreos 1, versículos 13 y 14. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Sus ministros, los llama ministros, ¿ya? Recuerden, todo el capítulo 1 de Hebreos es una comparación entre la excelencia de Jesús frente a los ángeles como creación. Recuerden que cuando está hablando del Hijo, dice, ¿no es cierto?, cuando lo introduce, está hablando del Jesús humano, no del Jesús Dios. Claro que al Jesús humano lo introduce en la historia humana, pero Jesús no comenzó a existir en Belén, empezó a existir en Belén o a partir de ahí como un ser humano, ¿ya? Entonces está hablando de eso. Pero a los ángeles los llama ministros. Y el siguiente versículo, 13-14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya. Entonces ahí dice que los ángeles ratifica que son seres
espirituales. Recuerda lo que dice Pablo, hay cuerpos celestiales o espirituales y hay cuerpos carnales o físicos. Entonces, ellos son seres espirituales que ministran. La palabra ministerio o ministrar es servicio. Entonces ellos ministran. ¿A quiénes ministran? ¿A quiénes sirven? ¿A quiénes han servido? ¿A quiénes? No, eso, ¿no es cierto? No, a Dios no. ¿A quiénes? Está diciéndolo ahí, lean, no invente, lean. ¿Qué dice? Repítelo, por favor. Exacto. Entonces, los ángeles ¿sirven o ministran a todos los seres humanos? La respuesta es no. Los ángeles de Dios no ministran a los impíos, a los que no han nacido de nuevo. ¿Estamos? Entonces, toda esta angelología falsa, esotérica, ¿no es cierto?, que existe alrededor de esto, comunica con tus ángeles, ¿no es cierto?, llama al ángel de la guarda y todas estas cuestiones, lo que hace es abrir un portal inmenso a la actividad demoníaca. Cuando veamos los demonios y los ángeles vamos a ver cómo es que esto opera, porque recuerden que Satanás y sus ministros se disfrazan como ángel de luz, ¿ya? Entonces nunca esperen ver las cosas satánicas como algo horrible. Las cosas satánicas siempre son algo seductor, siempre. Satanás nos conoce, ¿no es cierto? Sabe nuestras debilidades, sabe cómo llegar a nosotros, ¿ya? Él no es un burdo, es un artista. Entonces, los ángeles desarrollan a lo largo de toda la historia de la Biblia misiones relacionadas con mensajes de Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento vamos a revisar 10 encuentros específicos. 10 encuentros específicos de ángeles. Y vamos a ver que es una actividad muy diversa la que los ángeles realizaron durante todo el proceso de la escritura bíblica. El Génesis 18, 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Ya. Recuerden ustedes que esta es la escena Abraham. Dios decidió, para los que no han leído el texto, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y viene el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo, ya explicamos lo que es eso, ¿no es cierto?, con 2 ángeles, ¿ya? Y llegan y Abraham los ve en forma de varones, 3 varones. Ahora, saltamos al versículo, al capítulo 19, versículo 1. Recuerden que Abraham, o el ángel de Jehová, se queda con Abraham y Abraham comienza ahí a pedir por Sodoma. Le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías igual? Y así va siguiendo. Pero ya los otros 2 ángeles partieron a ejecutar un juicio. Y por causa de Abraham, Dios decide, ¿no es cierto?, liberar a Lot y a su familia. Entonces los ángeles van allá con la misión de ejecutar un juicio sobre estas ciudades y previo a eso tienen que liberar por amor a Abraham a Lot. Dice versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ya. Fíjense la diferencia. Cuando aparecen los 3, Abraham se postra delante del ángel de Jehová. Se postra, dice. Pero acá, estos 2 ángeles que no son el ángel de Jehová, dice que Lot se inclina en el saludo reverente, habitual, ¿no es cierto?, pero no los está adorando, no está postrado, se está inclinando, está haciendo un gesto, ¿no es cierto?, de caballerosidad.
¿Ya? Saltamos al versículo 22. Viene todo lo que pasa y que la historia lo saben ya bien. Pero ya los ángeles entonces tienen que ejecutar el juicio de Dios y le dicen, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, esto es, pequeña. ya. Entonces los ángeles le dicen, ya, tienes que apurarte porque nosotros no vamos a ejecutar. Ellos no van a juzgar, el que juzga es Dios. Ellos van a ejecutar un juicio, ¿ya? Pero le dicen, no vamos a ejecutar el juicio que Dios ha determinado sobre estas ciudades hasta que tú estés fuera de peligro, ¿ya? Y bueno, ahí viene la historia de la señora Lot que se da vuelta, se transforma en sal. Y ahí quedó. ¿Estamos? Entonces, vemos que los ángeles aquí son enviados a liberar una familia por amor al patriarca y son enviados a ejecutar un juicio. ¿Ya? Génesis 28, 10. Vamos a leer hasta el 14. 10 al 14. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ya, vemos que Jacob, nieto de Abraham, escapando por supuesto, ¿no es cierto? Él se encuentra y, entre comillas, funda lo que es Bet-El, casa de Dios, y ve qué cosa, el trono abierto y ve el flujo de ángeles que suben y bajan. ¿Recuerdan cuál era la residencia de los ángeles santos? El cielo, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. De ahí Dios dice, los manda a cumplir una misión, ¿no es cierto? Vuelven una vez cumplida la misión y lo que ve es el flujo, ¿no es cierto?, de estos ángeles de Dios que suben y bajan cumpliendo las órdenes de Dios. Génesis 32 lo vamos a saltar y vamos a ver Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 4 al 7. Saltamos a la historia del profeta Elías. La historia de Elías, recuerden ustedes, Elías, su ministerio principalmente lo realizó en el norte de Israel, donde estaban las 10 tribus, y aquí se sucedieron más o menos 32 reyes, todos ellos, uno más malo que otro, y Elías, ¿no es cierto?, cumple su ministerio, predica, durante el reinado de el peor de todos, Acab, ¿ya?, casado con Jezabel, ¿ya? Entonces, Elías desafía a 800 profetas de Baal, ¿no es cierto?, y pasa todo lo que pasa, ¿no es cierto?, finalmente ajusticia a esos 800 profetas, pero resulta que llega un punto en que hay un agotamiento, quién sabe, y Elías huye porque la reina Jezabel
puso precio a su cabeza, ¿no es cierto? En ese contexto está esta escena. 19, 4 al 7. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Ya. Vemos aquí que Dios envía un ángel que sirve a Elías en una necesidad física, ¿no es cierto? ¿De dónde iba a salir el alimento que consumió? El ángel lo llevó, ¿no es cierto? Y le dice: levántate, come, duerme otra vez Elías, y después lo vuelve a despertar, le dice: levántate porque te queda mucho camino. Entonces, sirve. Recuerden que decía: espíritus ministradores sirven a aquellos que han sido llamados a salvación. ¿Ya? Bueno, Isaías también lo vamos a saltar porque es la visión del trono de Dios que habla de los serafines. Ahora, Daniel junto con Ezequiel son los dos profetas del Antiguo Testamento en quienes o cuyos libros registran la mayor cantidad de encuentros con ángeles y donde se desarrolla la mayor interacción entre uno y otro. ¿Ya? Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 13. Recuerden que Daniel tuvo varias visiones, ¿no es cierto? Interpretó los sueños de Nabucodonosor, pero después tuvo varias visiones. Esta visión que tiene es una visión que la tratamos nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, ¿no es cierto?, en relación al tema del macho cabrío, del carnero y de todo lo que se ve ahí, de los cuernos y toda esa situación. No nos enfocamos tanto en eso, sino en cómo el ángel, o los ángeles en este caso, interactúan con Daniel. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso para el tiempo del fin. Ya. Después empieza a explicar la visión que tuvo Daniel. Pero va a ocurrir algo con el profeta Daniel, que va a recibir una serie de visiones que no va a entender aun cuando el ángel se las explica. ¿Ya? Entonces, el ángel le va a decir después al final que todo lo que le dijo no es para él, es para el tiempo del fin. Y nosotros somos parte de esa generación que puede entender, conforme a la Escritura, lo que Daniel no entendió. ¿Ya? Ni siquiera la interpretación del sueño, porque el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, ¿no es cierto?, el pecho de plata, la guata de bronce,
los pies de hierro y las patitas de barro con hierro, nosotros podemos entenderla. Él vivió bajo dos imperios específicamente, el babilonio y el medo-persa, pero no alcanzó al griego y a los que seguían después, menos al romano. Entonces vemos que aquí el ángel, o hay tres ángeles, hay dos que están en una cierta posición y hay uno que aparece en una posición central, que es el que le ordena al ángel Gabriel que venga y le explique a Daniel, ¿no es cierto?, el mensaje o la visión. Ahora, capítulo 9, versículo 20 al 23. Otra profecía de las 70 semanas. Recuerden que falta la última semana, que es la semana de la tribulación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y comienza con la profecía de las 70 semanas. Una cosa importante, 70 semanas, dice el versículo 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, recuerden, esto se está refiriendo a un tiempo que todavía nosotros no vivimos, se está refiriendo al tiempo de la tribulación, gran tribulación. Todos aquellos, este es un paréntesis, que interpretan la Biblia y dejan fuera a el pueblo y la nación de Israel, obviamente están condenados a alegorizar todo. Estas no son alegorías, estas son figuras que tienen una representación concreta, pero no son alegorías. Hay 70 semanas, semanas de años que están determinadas, dice, y va a ocurrir esto y esto y esto. Entonces, la interpretación que nosotros tenemos que hacer es una interpretación donde no podemos sacar del medio a Israel como eje central de toda la profecía del final de los tiempos. Porque, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Ya? Entonces, le da a entender eso. Sin embargo, llegamos a Daniel 10, 1. Al 6. En el año tercero. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasazar. Sí. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ulfas. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El 7 también. Y yo, Daniel, y solo yo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ya, salta el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora, mientras me hablabas
esto conmigo, me puse en pie temblando. Ya. Vemos que Daniel vuelve a recibir otra visión, vuelve a ver un varón que es un ángel, ¿no es cierto?, que ahora puede dar como más características de sus pies, de su rostro, en fin, de su vestidura, pero nunca aparecen asociados ni se describen alas, ¿ya? De hecho, nunca dos alas, vuelvo a insistir, son o 4 o 6 de los seres vivientes. Entonces, empieza a recibir otra visión. Ahora, capítulo 12 de Daniel. Versículo 5. Todo lo que recibió Daniel es del tiempo del fin y todo lo que hemos visto hasta aquí todavía no se ha cumplido. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la depresión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya, ahí le da tiempos y la mitad de un tiempo. Es así como, eso se llaman hebreísmo, ¿no es cierto? Como decía, el cielo y los cielos de los cielos, se está refiriendo así, siempre habla en ese sentido para nombrar cosas, pero acá está hablando específicamente de 3 años y medio. ¿Cuál es la respuesta de Daniel? Versículo 8, yo oí. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, ¿no es cierto? Síguenos hasta el 13. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No ha llegado ese tiempo. No ha llegado ese tiempo. Está hablando del continuo sacrificio, está hablando de una serie de cosas que no han llegado todavía a este tiempo. Pero vemos que el ángel interactúa con Daniel prolíferamente. Hay comunicación, hay preguntas, pero el ángel se limita a decirle lo que tiene que decirle. Recuerda cuando vimos una de las características que están sujetos a Dios. Le dice: no, Daniel, yo fui enviado para decirte, para explicarte, pero para que sepas que no vas a entender esto. ¿Ya? El ángel no le... Me imagino al ángel si fuera uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios, ¿para qué me vaya a mandar? Y si no va a entender, ¿para qué voy a ir? ¿Sí o no? Por eso es que la oración es: Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Anda, explícale, ¿no es cierto?, cada una de las cosas, pero no va a entender. Hácelo. El gran problema de la iglesia cristiana y de los cristianos es que somos absolutamente indisciplinados. No lo vas a entender. Esto va a ser para el final. No es para ti. Tú solamente tienes que registrar esto. Y llegará el tiempo en que otra generación, muchos siglos después, está con la responsabilidad que es nuestra de entender lo que tú escribiste. Pero, tranquilo, porque tú irás hasta el fin, vas a reposar, te vas a levantar y vas a recibir tu heredad. ¿Ya?
Tampoco Daniel dijo, mira, no te vayas hasta que me expliques bien qué es lo que pasa aquí. No, es así. ¿Ya? Entonces, Daniel. Vamos a ver al profeta Zacarías. Por eso es que nuestra responsabilidad hoy día es mayor desde el punto de vista que tenemos muchísima más luz para entender la Escritura. El profeta Zacarías, el profeta Daniel son profetas que se le llama del tiempo del exilio. Recuerden ustedes, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas más o menos al 732 antes de Cristo por los asirios, y estas tribus fueron dispersas y nunca más volvieron a reunirse como tal. Y la tribu de Judá absorbió tanto a los levitas, ¿no es cierto?, y a los de Benjamín. Todo eso se transformaron en la tribu de Judá. Ahora, estos estuvieron 70 años en Babilonia, lo que es hoy día Irán o Irak en realidad, el imperio medo-persa. Y después de 70 años volvieron a Jerusalén, al reino del sur. ¿Ya? Entonces, ellos están recibiendo toda esta profecía durante este tiempo. Durante este tiempo. El profeta Zacarías, entonces, dice, capítulo 1, versículo 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que colgaba sobre el caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alzanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ya, después empieza la revelación, pero vemos que Zacarías también tiene un encuentro con un ángel que viene a enseñarle algo, ¿no es cierto? Un mensaje de Dios, una profecía de Dios. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 5. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Ya, le está dando otra profecía, ¿no es cierto? Y le está diciendo, le está preguntando: ¿qué ves? Pero no entiendo. Nosotros deberíamos entender eso, ¿no es cierto? Recuerden, ¿qué es lo que es el candelabro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué representa el candelabro? Los 7 espíritus de Dios, ¿no es cierto? A Dios en particular. Y el olivo, a Israel. ¿Y por qué son 2? Un olivo, ¿no es cierto?, real o natural, y el silvestre. El silvestre son las 10 tribus perdidas que se esparcieron por todo el mundo y que un día serán reinjertados, en Romano dice, ¿no es cierto?, en el olivo principal. ¿Ya? Entonces esa profecía la puedo entender yo ahora. En este tiempo el olivo ni siquiera era algo que representara a Israel. Eso ocurrió mucho tiempo después. Ellos están en el cautiverio. El candelabro sí,
Pero ¿por qué los 2 olivos? Entonces nosotros hoy día tenemos mucho más luz porque un día se va a reunificar el pueblo de Israel, pero el olivo silvestre que se injerta en el olivo original, como dice, ¿no es cierto? El olivo silvestre ya no es un Israel físico propiamente tal, sino que es un Israel, dice, espiritual. No son israelitas los que están solamente circuncidados. Y ese es la iglesia. ¿Ya? ¿Recuerdan el misterio que Pablo, ¿no es cierto?, dice el misterio más grande? ¿Cuál era el misterio para ellos? ¿Cuál era el misterio para ellos? ¿Cómo es que Dios iba a volver a unificar al pueblo cuando se había divorciado de las tribus del norte? Entonces, ahí viene la explicación que recibe. Todo eso lo podemos entender nosotros hoy día. Y lo hemos visto nosotros a lo largo de los estudios. Pero Zacarías no tenía idea. No tenía idea. ¿Ya? Entonces, los ángeles de Dios son espíritus ministradores, dice. ¿Ministran a quiénes? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué funciones cumplen? Las más diversas. Nosotros no podemos, en definitiva, tener parcelado ángeles de este tipo que hacen solamente esto, ángeles que ejecutan juicios, ángeles que llevan mensajes. No, no lo sabemos. Lo que vemos es que los ángeles están al servicio de Dios para ministrar a aquellos que son pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver después, la próxima semana en el Nuevo Testamento, vemos que ángeles se llevan a Lázaro al seno de Abraham. Pero eso no nos da para decir que hay ángeles funerarios, ángeles, qué sé yo, garzones, que le llevan comida. Porque también hubieron ángeles que sirvieron a Jesús y le llevaron comida después de los 40. No, esas son las tonteras que hace de esto dificultoso ya ahora en el mundo evangélico. Entonces, llama a tu ángel X, esto acá. Pide a Dios que te mande. No. No es eso. Los ángeles están ahí y están al servicio de Dios para ministrarnos a nosotros. Yo no tengo que orar que tus ángeles me rodeen. No tengo que recordarle a Dios eso, porque además, ¿qué dice la Escritura? El ángel de Jehová, que es el Señor mismo, acampa alrededor de los que le temen. Y ya el ángel de Jehová no está acampando alrededor mío. El ángel de Jehová vive dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero no me cabe duda que Dios ministra y cuida a los suyos desde siempre por medio de sus ángeles. No podemos negar la existencia y la batalla angelical de este mundo espiritual que no vemos. Y seguramente esos ángeles han sido enviados por Dios a salvarnos de quién sabe cuántas cuestiones que Satanás ha querido poner delante de nosotros. No nos olvidemos de eso nunca, porque nosotros estamos vivos, no porque tenemos buena salud, porque hemos sido cuidados o cuidadosos, que debemos serlo. Estamos vivos porque Dios permite que lo estemos. Todo es de Él. Cuando uno empieza a analizar, en realidad, en esa vez yo me iba a ir con ellos también, pero algo pasó que no fui y se dieron vuelta. ¿Han escuchado esa historia como hijo de Dios? Entonces, pucha, que tuve suerte. No, qué suerte. No existe la suerte. Es Dios el que permite, cuida, protege, todo eso. Y los ángeles tienen actividad hoy también, por supuesto, y siempre, pero ya no de una manera de revelación. Porque si se aparece algo como una especie de ángel y se materializa, como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando estudiamos a los mormones? ¿Cómo es que se origina esto? Se aparecen el ángel Moroni, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que un demonio. A mí no me cabe duda que se le apareció a José Smith. A mí no me cabe duda. Pero le trajo ¿qué cosa? Otro evangelio. De hecho, el libro del Mormón dice el otro evangelio de Jesucristo. ¿Qué más claro? ¿Ya? ¿Han visto el libro del Mormón? Dice el libro del Mormón, el otro evangelio de Jesucristo. Entonces, todas esas cosas son fundamentales que nosotros entendamos. Ahora, hay historias, uno no puede dar fe de la veracidad de las historias, pero son historias que son plausibles de que sean ciertas, y aunque no hubiese sucedido lo que sucedió o lo que contaron, eso no quita que los ángeles nos están protegiendo. Hay una historia de los misioneros o de un matrimonio misionero del siglo XVIII, si mal no recuerdo, y ellos formaron parte de muchos misioneros que comenzaron a
evangelizar o llevar el evangelio a las islas del Pacífico, ¿ya? De Inglaterra a las islas del Pacífico, y una en particular que era una isla donde habían caníbales, ¿ya? Donde habían caníbales. Y ya habían habido varios misioneros que habían servido, ¿no es cierto?, de menú para estos muchachos, y junto con muchos otros más, ¿no es cierto?, y ellos deciden continuar con la obra que había empezado ya. Bueno, el capitán del barco trata de convencerlo durante todo el viaje, al final llegan, desembarcan y se quedan igual. Y ellos se establecen ahí, había un campamento base, ¿no es cierto?, arreglan algunas cositas y me comprometo el domingo a darles los nombres de los personajes. Y ellos dicen que una noche están comiendo con la luz de la vela y, no por romántico, no había luz, y sienten ruido y miran para afuera y se dan cuenta que están rodeados por una cantidad inmensa de nativos. Pero dice que esperaron un rato y que de repente, introspectivamente, los nativos se van y no supieron más. Siguieron con su evangelizadora, pasaron los meses y empezaron a tomar contacto con la gente del local, por así decirlo, y uno de los jefes se convierte. ¿Ya? Y le hace la pregunta al misionero, le dice, bueno, ¿dónde estaba o dónde duermen, en realidad eso es lo que dicen, dónde duermen o dónde esconden a los soldados que usted tiene? Y el misionero le dice, ¿qué soldados si estamos nosotros solo acá, no hay nadie más? No, dice, porque cuando nosotros hace meses atrás los vinimos a atacar, alrededor de esta cabaña habían cientos de hombres vestidos de blanco. Los misioneros no lo vieron. No lo vieron. Pero los nativos, quienes iban a hacerle daño, sí lo vieron. ¿Es real esa historia? Yo creo que sí. Dios protege a los suyos. A veces deja que los otros lo vean, no que uno los vea. Pero los otros los ven. ¿Cuántas veces alguien se ha detenido de hacer algo a uno, ¿no es cierto?, porque el ángel lo ha detenido, se haya hecho visible para el otro o no, ¿ya? Pero las cosas no ocurren por casualidad. Ahora con esto no vamos a decir nosotros hoy aquí arriba del techo de la iglesia hay como 25 ángeles durmiendo. No, ni en mi casa, ni empecemos a clamar por ejércitos y legiones. No, eso le pertenece a Dios. Dios sabe cómo administrar. No está en nosotros la administración de los ángeles, pero Dios los usa para administrarnos a nosotros, ¿ya? Entonces, la próxima semana, si estamos aquí todavía, vamos a ver en el Nuevo Testamento, los encuentros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que quieran contar? Cuando veamos los ángeles caídos, vamos a explicar bien lo que la Biblia nos dice acerca de la guerra espiritual. Porque efectivamente existe, ¿no es cierto?, batalla en ese sentido, pero tenemos que circunscribirla al plano de lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, nosotros nos dice que no tenemos lucha contra personas, ¿no es cierto?, sino contra ángeles potestades. Pero Trascartón nos dice exactamente cómo resistirlo, con la armadura de Dios. Nada más, no hay conjuro de por medio, no hay ninguna cosa por medio. Pero también entre ellos existe batalla, que también la Escritura lo dice. ¿Ya? Entonces, pero no tiene relación con nosotros esa batalla. No tiene relación con nosotros esa batalla. ¿Ya? Pero sí en relación a ello. Porque hemos de saber, ¿no es cierto?, que las huestes caídas, las huestes satánicas, no operan de manera independiente de Dios. Y ahí viene lo que uno no puede ensamblar, porque Dios, siendo soberano, también permite cosas, ¿no es cierto?, en función de sus hijos para desarrollar en nosotros, ¿no es cierto?, carácter. ¿Ya? Entonces nosotros no debemos tener miedo, ¿ya? No debemos sentirnos paralizados por cosas, sino que tenemos que vivir confiados. Pero vivir confiado no significa tener una actitud indiferente hacia esto, ni tampoco cometer la torpeza de desafiarlos, de cualquier cosa que la gente muchas veces hace,
Vamos a hablar también del tema de la expulsión de demonios y toda esta cosa que cuando veamos, ¿no es cierto?, la parte de los ángeles caídos. Que, por decirlo de alguna manera, prácticamente todo lo que se hace, ¿no es cierto?, el día de hoy en muchos lugares, como iglesias, entre comillas, para, digamos, relacionarse o defenderse de la actividad demoníaca es antibíblica. Es antibíblica. Es tan antibíblico como que a tu guagüita le pongan una cintita roja con una medallita. ¿Ya? Porque a ese nivel estamos. El mundo evangélico muchas veces ha criticado y se ríe del catolicismo por una serie de cosas como ese tipo, y los evangélicos muchas veces están iguales. ¿Ya? Están iguales. ¿Ya? Bien. Ahora. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias también, Padre, por poder reunirnos acá a estudiar tu palabra, de tener más claridad, Señor, sobre este tema de los ángeles, Padre, donde hay tanta duda, tanta controversia y tantas cosas que se dicen, Señor, de forma irresponsable y también que no son bíblicas, Señor, y que no están en tu verdad. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tu palabra se guarde en nuestros corazones, que tengamos la humildad, Señor, y la valentía, el amor, Señor, para hablar con quienes no están, Señor, entendidos en este tema, con las personas que aún no pueden conocer tu verdad, Señor, que podamos también predicar tu evangelio y cada cosa que aprendemos aquí, Señor, podamos llevarla también a la práctica. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén.